Mi tarea de hoy es contarles cómo en preservación de fertilidad se ha vuelto un capítulo de la medicina muy importante para pacientes oncológicas, de las cuales no se escapan las pacientes con cáncer de ovario. No tengo conflictos de interés pertenecientes a esta carta, a esta charla. Culturalmente el cáncer se ha asociado con envejecimiento, pero recientemente por razones tanto oncológicas como no oncológicas y personales se ha pospuesto la fertilidad. Las pacientes con cáncer de ovario pertenecen a este grupo. El 80% de los tratamientos de cáncer afectan la fertilidad y más o menos un 70-75% de los pacientes jóvenes con cáncer desean fertilidad futura. Es triste que a pesar de las guías, tanto desde el punto de vista oncológico, tanto americanas como europeas, como desde el punto de vista de fertilidad, menos de la mitad de las pacientes que serían elegibles para preservación de fertilidad reciben consejería. Las opciones no son ilimitadas. Básicamente las que están aprobadas principalmente son la criopreservación de ovocitos o de embriones, y recientemente, a partir del año 2018, la criopreservación de tejido ovárico ha tomado más fuerza y ha sido aprobada clínicamente como una técnica efectiva, como lo vamos a ver más adelante. Este capítulo de la medicina reproductiva y de la oncología ha llevado a unos pasos monumentales en innovación. En innovación en los protocolos de estimulación ovárica, en la gonadoprotección farmacológica con análogos de GnRH, en los abordajes para hacer la captación de óvulos por vía abdominal o laparoscópica, como se hacía en los años iniciales de la reproducción asistida, en el banqueo de tejido gonadal, en el desarrollo del ovario artificial, en la maduración y crecimiento in vitro de los folículos ováricos, entre otras tecnologías. Es a partir del año 2013 cuando se aprobó clínicamente la criopreservación o vitrificación de óvulos como una técnica efectiva que nace el programa de preservación de fertilidad en el Departamento de Ginecología, Obstetricia y Reproducción Humana de la Fundación Santa Fe, donde las secciones tanto de oncología ginecológica como medicina reproductiva se encargan de liderar este proceso y crear el programa más exitoso y más antiguo de nuestro país. Es así como dentro de los miembros fundadores de la Sociedad Internacional de Preservación de Fertilidad, en el mes de octubre del año 2013, tanto el doctor Sanabria, cuando tenía pelo, y el doctor Ricardo Rueda, cuando su pelo era menos blanco, participamos de este grupo fundador y hemos seguido paso a paso las recomendaciones de esta institución. ¿Para quién es importante la preservación de fertilidad en el escenario oncológico de las pacientes con cáncer de ovario? Básicamente, estamos en manos de nuestros colegas oncólogos que nos digan cuál es la estadificación de este tipo de neoplasia, cuál es la sobrevida del potencial de curación. Por supuesto, es pertinente en pacientes en edad reproductiva sin que tengan un compromiso significativo de su fertilidad y, por supuesto, pacientes juiciosas en el seguimiento y con gran deseo de tener hijos. Las preguntas fundamentales es quiénes deben recibir esa consejería, qué tipo de preservación de fertilidad se debe utilizar en esos pacientes, cuándo se debe utilizar, cuándo se debe iniciar estos protocolos de preservación de fertilidad con relación a su pronóstico oncológico, quiénes deben participar en la consejería de estos pacientes y cuáles son los aspectos éticos y logísticos que se pueden ofrecer a esos pacientes. La pregunta fundamental es si todos los pacientes con cáncer de ovario deben ser referidos, por supuesto, pacientes con cáncer de ovario en edad reproductiva deben ser referidos a las unidades de fertilidad antes de iniciar su tratamiento oncológico. No todos los pacientes, la respuesta es no. Las remisiones deben ser individualizadas de acuerdo a la edad del paciente, a la exposición a tratamientos gonadotóxicos, a su genética, como ya lo escucharon en la charla inmediatamente anterior, a los riesgos de recaída para establecer el riesgo de infertilidad y de acuerdo a eso dar la consultoría. Múltiples guías han sido generadas tanto del lado americano como del lado europeo,
tanto desde el punto de vista de la subespecialidad en medicina reproductiva como en oncología, recomendando quiénes deben ser llevados a consejería y quiénes deben ser llevados a qué tipo de tratamientos de preservación de fertilidad. Sin embargo, no olvidemos cuál es el papel de las guías. Las guías básicamente son documentos que tratan de diseminar las prácticas basadas en evidencia y cuando la evidencia es inadecuada poder proveer la opinión de los mejores expertos en los diferentes temas. Deben estar encaminadas a tratar de estandarizar las prácticas en todas las instituciones y reducir las disparidades entre individuos en los manejos de las diferentes circunstancias y, por supuesto, para proveer unos estándares de cubrimiento para los pagadores, los aseguradores en salud, de qué se puede y qué no se puede cubrir en preservación de fertilidad. Las indicaciones, pues, para preservar fertilidad, esta es una tabla muy genérica, producto del grupo del doctor Jacques Donnet y la doctora María Magdalena Dolmans, pioneros en la temática de preservación de fertilidad, donde definitivamente el cáncer de ovario empieza a tener una nicho, un lugar en preservación de fertilidad en las pacientes con estadificación temprana, que tienen buen pronóstico antes de iniciar quimioterapia, en tumores con bajo potencial de malignidad y tumores borderline, en estadificaciones tempranas con un muy buen pronóstico de sobrevida, son pacientes que tienen indicación para esto. El riesgo de insuficiencia ovárica prematura secundario a tratamientos gonadotóxicos, particularmente quimioterapia. Sabemos que los agentes alquilantes como la ciclofosfamida, la ifosfamida, el busulfán son los más gonadotóxicos y las radiaciones ionizantes, ustedes saben que con 2 grays se aniquilan el 50% de los folículos primordiales en los ovarios y con 6 a 10 grays la dosis completamente esterilizante. Hay una gran variación en esto de acuerdo a la edad de la inicio de la quimioterapia o del diagnóstico del cáncer de ovario. Las técnicas, tal vez, de las recomendaciones iniciales que se hicieron en el 2013, cuando se aprobó la criopreservación de óvulos, están tanto de óvulos como de embriones, la transposición ovárica de oforopexia, que no es pertinente para esta charla, pero la cirugía oncológica conservadora sí es muy, muy pertinente. El manejo intraoperatorio de estas pacientes de buen pronóstico con el uso de ecografía intraoperatoria para preservación gonadal y la gonadoprotección farmacológica son algo tremendamente importante en las pacientes elegibles para preservación de fertilidad con cáncer de ovario. La criopreservación de tejido ovárico tiene la gran ventaja que no requiere madurez sexual y es una de las alternativas que vamos a discutir brevemente. En la charla anterior se comentó de algo sobre medicina predictiva, las pacientes con algunos tipos de mutaciones que imponen un riesgo muy importante y significativo de desarrollar una neoplasia en sus ovarios, como es el caso de las mutaciones BRCA. Ustedes pueden ver que las mutaciones BRCA pueden tener un riesgo hasta de un 44% hacia la edad de los 77 años de desarrollar un cáncer de ovario. Esta es una oportunidad dorada que tienen estas pacientes que aún sin tener neoplasia se les pueda hacer prevención de el desarrollo de un cáncer de ovario y sobre todo una preservación de fertilidad en forma oportuna. Las estrategias se resumen en esta diapositiva. Clásicamente, en la parte, ustedes ven en la parte derecha de la diapositiva, que en las pacientes con enfermedades malignas, la estimulación de los ovarios cuando está el tiempo necesario permitido para estimular los ovarios y la vitrificación de sus óvulos o de sus embriones es lo que se utiliza clínicamente con mayor frecuencia. Sin embargo, en las pacientes que no existe el tiempo para preservar su fertilidad o en enfermedades malignas donde exista el riesgo de trasplantar subsecuentemente o transferir células malignas, existen alternativas como el desarrollo de la maduración in vitro, el ovario artificial, en lo cual se está trabajando desde hace más o menos 10 años en forma
bastante promisoria por este grupo que les comentaba en Bruselas, el grupo de Donet y Dolmans, y el autotrasplante de tejido ovárico, la criopreservación de tejido ovárico de autotrasplante subsecuente, es una de las técnicas que fue recientemente aprobada y que ya tiene una utilización clínica. La más frecuente, y gracias a la investigación, a las investigaciones de nuestra compatriota, la doctora Ana Cobo, demostrando que la vitrificación de óvulos es una técnica viable. Ustedes ven en esta gráfica de Cobo como en mujeres menores de 35 años las posibilidades, las tasas acumuladas de nacido vivo en casa son crecientes y en pacientes mayores de 35 años por encima de los 8, 10 ovulitos se aplana esta curva de tasa acumulada de nacidos vivos. Otro adelanto enorme son en los protocolos de estimulación, no los voy a aburrir con esto, la audiencia que tenemos está interesada en oncología ginecológica, no en oír los protocolos aburridos de estimulación ovárica, pero antes dependíamos de la fase del ciclo para poder comenzar una estimulación ovárica, ahora ya no dependemos de esto. Podemos usar diversos protocolos que los voy a recorrer rápidamente en aras del tiempo en esta presentación, pero podemos comenzar diferentes protocolos de estimulación en estas pacientes en diferentes partes del ciclo con iguales resultados en obtención de número y calidad de óvulos. Les hablaba del autotrasplante de tejido ovárico. Básicamente se trata de las pacientes antes de iniciar cualquier terapia gonadotóxica, particularmente en el caso del cáncer de ovario, las terapias usuales con quimioterapéuticos como los taxanos, los platinos, etcétera, etcétera, recuperar corteza ovárica donde está la gran mayoría de concentración de folículos, congelar en alícuotas tisulares, en pequeñas alícuotas tisulares, fragmentos de tejido ovárico para, como lo ven en la parte A, en el módulo A de la diapositiva, y después autotrasplantarlos en el mismo ovario o en el área pélvica, en la fosa ovárica, en caso de que ese ovario haya tenido necesidad de ser removido. Y esto ha tomado una fuerza enorme en el mundo para lograr embarazos espontáneos. Y es así como ustedes pueden observar que a partir del año 2004, cuando se empezó a experimentar con esto, hasta el 2017, cuando todavía se considera experimental, el aumento exponencial que ha tenido en la tasa de nacidos vivos con esta técnica de criopreservación de autotrasplante de tejido ovárico, lo cual es muy promisorio para las pacientes con cáncer de ovario. Quiero mostrarles en la parte superior derecha de esta diapositiva, donde ustedes lo observan aquí, en el registro danés, que es el de la Universidad de Copenhague, que es tal vez el registro más grande que hay en el mundo de congelación de tejido ovárico. Ustedes ven cómo dentro de este universo de criopreservación de tejido ovárico, el 9% correspondieron a tumores malignos ginecológicos y y de esos una proporción, el 22% corresponde a cáncer de ovario. Y de estos, los métodos para lograr un embarazo, la gran mayoría de pacientes se embarazan en forma espontánea sin necesidad de recurrir a técnicas de reproducción asistida. La gonadoprotección con técnicas farmacológicas, particularmente con análogos de GnRH, es ya una realidad. La última actualización de las guías de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, de la ASCO, la recomienda en pacientes con cáncer de seno, pero en cáncer de ovario tiene una aplicación muy clara y existe evidencia muy importante que la gonadoprotección durante terapias gonadotóxicas con quimio y radioterapia tiene un lugar muy, muy importante y consiste en la supresión menstrual. El más comúnmente utilizado es el acetato de lupurilide, pero se puede utilizar otros análogos como la triptorelina, la goserelina, etcétera, etcétera. El futuro, particularmente en las pacientes con cáncer de ovario, está en el desarrollo del ovario artificial o en el trasplante ovárico completo. El ovario artificial consiste en resecar corteza ovárica, disecar in vitro los folículos y luego colocarlos en una matriz de fibrina y tenerlos en esa matriz de fibrina para autotrasplantarlos subsecuentemente y con eso minimizar el riesgo de contaminación con células malignas en estas pacientes. La maduración in vitro de
los ovocitos obtenidos sin estimulación ovárica o obtenidos de biopsias de la corteza de los ovarios es otra posibilidad que existe en estas pacientes para preservar su fertilidad. Y tenemos las investigaciones del grupo de Clamart del Hospital Antoine Becler en Francia, que muestra que esta técnica está cerca de ser clínicamente aprobada gracias a los trabajos del doctor Michael Greenberg. Los retos que tenemos es cuánto vale y quién paga. Aquí es donde encontramos el cuello de botella más importante en preservación de fertilidad, el añadirle costos de tratamientos de reproducción asistida a pacientes que ya vienen diezmados financiera y emocionalmente con un diagnóstico de cáncer, es algo que nos preocupa muchísimo. Los programas de salud, los seguros, bien sea privados o públicos o mezclados, con benefactores privados, el creamiento de fondos para esto es algo que nos preocupa y donde estamos llamados a dar unos pasos gigantes en innovación de ver cómo aliviamos la carga financiera para estos pacientes. Entonces, ¿quién debe recibir consultoría para preservación de fertilidad? De acuerdo a la ASCO, que es la Asociación Americana de Oncología Clínica, los pacientes en que sea pertinente por sobrevida, por su condición de enfermedad, por el pronóstico de esta y en edad reproductiva, deben ser enviados a consultoría de preservación de fertilidad. Entonces, los invito a la comunidad oncológica y a la comunidad de medicina reproductiva a que nos demos la mano y colaboremos en el futuro de estas pacientes. Finalmente, quiero anunciarles que muy pronto saldrá a publicación en conmemoración ya de los 15 años de nuestro programa de preservación de fertilidad, nuestro texto de preservación de fertilidad, donde hemos invitado a los campeones del mundo a participar como coautores en esta aventura. Muy pronto tendremos las buenas noticias de tener este texto disponible para ustedes. En estos minutos he tratado de concentrar toda la información. Esta fue una fotografía que tuve oportunidad de hacer desde Brooklyn, en Nueva York, en un atardecer tomándome una copa de vino. Dejé la copa de vino y me encontré con la ciudad de Nueva York invertida, toda metida en una copa. Y eso es lo que he tratado de hacer en estos minutos.